Bueno. Ok, a ver, habíamos mencionado. Ajá, sí, claro. Ajá. No puedo empezar porque están. Hable y hable. A ver, dale. Habíamos mencionado que el diafragma tenía, sale, dos porciones tendinosas. Una central, que vamos a ver que era justamente esta porción que la llamamos centro tendinoso, y luego dijimos que teníamos una porción periférica, ¿vale? Ahora, habíamos mencionado que la porción periférica, ¿sale? ¿Qué tenía que ver? Pues les dije, se iban a insertar, entonces, ¿en dónde? En las costillas. Dijimos que se iban a insertar en la columna vertebral formando pilares, ¿no? Y quedamos que se iban a formar pilares principales y pilares ¿qué? Tendinosos. No, sí, ya sé que tendinosos, pero eran principales y los otros, ¿cómo se llaman? Accesorios, ¿vale? Ahora, los amaditos, ¿pueden correr un poco la cortina? Porque hay que bajar los otros. Para que no te brille el resto de la pantalla. Sí. Es que nunca se había visto bien así tan. Pues sí, es lo que tienen que hacer. Dale, entonces, ahora, quedamos que primero se iban a formar los pilares, ¿no? Quedamos que se iba a formar un pilar del lado derecho y se iba a formar un pilar del lado izquierdo. Quedamos que el pilar del lado derecho, ¿hasta dónde llegaba? Va del L1 hasta L3. Y la otra, hasta L3, ¿no? Quedamos que después se iban a formar una porción, sale que iban a llegar hasta, sale nuestros procesos transversos. Y quedamos que esos elementos que iban a formar acá se iban a llamar ligamentos arcuatos, ¿vale? Ligamento arcuato. Y este ligamento arcuato se va a llamar ligamento arcuato medial. Así como tenemos un ligamento arcuato medial, vamos a tener un ligamento arcuato lateral. Y después vamos a encontrar ahora, ¿sale? Que se van a agarrar a la onceava, luego a la décima costilla, y luego les comenté que se iban a agarrar sobre el cartílago común. Luego, quedamos que del cartílago común ahora se va a agarrar a una porción, ¿sale? Que queda aquí en el proceso chifoides, y forman unos pilares que iban a ir hacia adelante, y esos pilares se van a llamar pilares anteriores. ¿De acuerdo? Y luego nuevamente volvemos a empezar, nos vamos a dirigir hacia el borde, sale costal, otra vez a la onceava, otra vez a la doceava, y nuevamente regresamos a este punto, ¿vale? Ahora, quedamos entonces que el diafragma, técnicamente hablando, forma una cúpula, ¿no? Que iba a estar justamente aquí, y que iba entonces a dejar que los órganos que estaban en la porción abdominal se iban a proyectar hacia las últimas costillas, ¿va? 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Entonces, esas vísceras se van a llamar vísceras tóraco-abdominales. Luego, quedamos que los pilares del diafragma, los principales, iban a formar un orificio que iba a ser a la altura de la doceava, ¿sale? Vértebra torácica. Y que este orificio es para que pueda pasar una arteria. Dijimos que por ahí va a pasar la. Entonces, el orificio que se va a formar acá se va a llamar el hiato aórtico. ¿Vale? Ahora, justamente entonces la aorta pasa por acá. Luego, dijimos que los pilares después se iban a transformar en porciones musculares que se iban a entrecruzar, y entonces esos iban a llegar hasta la porción de la décima vértebra torácica. Y entonces ahí se iba a formar otro hiato por donde iba a cruzar la porción del esófago. O sea, que viene por acá y sale por aquí. ¿Vale? Entonces dijimos que eso se iba a llamar hiato. Sale. Ahora, estos hiatos que se van a formar acá, el muscular es para el esófago. Evita que la comida que viene del estómago se regrese al esófago. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar el hiato
óptico que simplemente le deja el paso a la otra. ¿Estamos? Ahora, se van a formar más hiatos. Sobre todo, se va a formar uno a nivel de la porción, ¿sale? De entre T9, T8, ¿sale? Ese hiato lo vamos a ver desde esta perspectiva, ¿vale? A ver, vamos a cambiar y vamos a poner esta escena. Ahora, esta imagen me encanta porque aquí se pueden explicar varias cosas. Ahora, fíjense bien, este es un corte transversal, ¿de acuerdo? Esto es anterior, donde aquí vamos a encontrar al esternón. Evidentemente esto es posterior porque aquí viene la columna, ¿vale? Ahora, justamente en esta porción se va a formar el centro tendinoso del diafragma. Este centro tendinoso lo que va a dar de característica es que va a parecer como si fuera un trébol, ¿de acuerdo? O sea, como si fuera una hoja de trébol, ¿va? Cada hoja, entonces, recibe un nombre. Esa porción se le llama foliolo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el foliolo? Simplemente es un conjunto de tendones que van a converger, ¿vale? Para formar este centro tendinoso, ¿vale? Y como les dije, son 3 porciones. Entonces son 3 foliolos o 3 hojas, ¿vale? Tengo un foliolo anterior. Vamos a tener este que es el lado derecho y esto es que es el lado izquierdo. Entonces, tengo un foliolo, repito, anterior. Tengo un foliolo del lado derecho y vamos a tener un foliolo del lado izquierdo. ¿Así vamos? Sí, sí. Como son grupos de tendones, ¿qué es lo que va a pasar? Estos tendones lo que van a hacer es que van a converger y van a formar bandas que van a rodear a esa porción. Estas bandas se les van a llamar bandeletas. Y estas bandeletas tienen forma de medio círculo. Por lo tanto, si tienen forma de medio círculo, pónganle ustedes el nombre. ¿Cómo se van a llamar? Bandeletas semicirculares. Estas bandeletas semicirculares tienen la característica que una está por arriba, que es la que acabo de dibujar de color verde. Entonces se va a llamar bandeleta superior. Bandeleta semicircular superior. ¿Vale? Antiguamente a las bandeletas se les llamaban bandeletas de Bouguerie. ¿Vale? Bandeletas de Bouguerie. ¿Vale? Antiguamente. Hoy simplemente bandeletas semicirculares. Ahora, la bandeleta semicircular anterior se forma por los tendones que vienen del foliolo anterior hacia el foliolo del lado derecho. ¿De acuerdo? Repito, las bandeletas, ¿sale? La semicircular superior se va a formar por los tendones que vienen del foliolo anterior hacia el foliolo del lado derecho. Ahora, vamos a tener una segunda bandeleta que se llama bandeleta semicircular inferior. Y esta viene del foliolo derecho hacia el foliolo del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Bandeleta semicircular inferior. Ahora, ¿para qué quiero estas bandeletas? ¿O por qué se forman estas bandeletas? Bueno, estas bandas lo que van a hacer es contornear a este espacio. Y este es otro hiato. ¿De acuerdo? Que me permite a dar el paso de una vena que recaba todo lo que viene de abajo. ¿Sale? O sea, esa vena recaba la sangre que viene de las extremidades inferiores y del abdomen. Si recaba todo lo que viene de abajo, entonces se llama los ácidos. No, ven acaba. ¿Hacemos? Sí. Ahora, entonces, ese hiato, ¿cómo se va a llamar? Hiato de la vena. Hiato. Hiato cabo, ¿no? No, hiato de la vena cava. ¿Qué más se piensan? Sí, hiato de la vena cava. Vale, entonces tenemos 3 hiatos ya mencionados. El hiato esofágico, el hiato aórtico y el hiato de la vena cava inferior. 2 pasan en porciones tendinosas. ¿Cuáles? El aórtico y el de la vena cava inferior. ¿Por qué? No quieren venir porque no requieren que, o sea, porque
No, tendinoso porque Acabamos de decir que cuando pasan por una porción muscular, es para se cierra. sí. Y es para evitar que el contenido cambie de un lado a otro. Ahí no. Acá no me conviene, ¿o sí? Pues entonces, por eso tengo que pasar a través de porciones tendinosas. En la otra, para que pueda, ¿qué? Pues para que pueda bajar hacia el abdomen y las extremidades inferiores. Si es en el caso de la vena cava, pues para que toda la sangre que viene de abajo llegue al corazón. Un detalle muy importante que de hecho se ve muy bien en esta imagen, ¿sale? Vamos a quitar todo este dibujo. Perdón. Siempre se me olvida luego pues, poner una capa. Mejor pongo una imagen. Si no, ya está manchada y ya ustedes no la entienden. ¿Algo? Evidentemente. Sí. A ver, espérame. Uy, qué pena. Más cierto, aquí está, mira. Uy, sí, pena. Manches. ¿Qué va a pasar cuando... A ver, tengo una duda. ¿Qué va a pasar cuando lleguen con otro maestro que no va a grabar las clases? Híjole. Venimos a ustedes con Lloramos, ¿no? hay algo de. Apúrate, güey. Bueno, a veces me pregunto, ¿qué hacen cuando están con otros maestros? Pero después recuerdo, lo mismo que hacían desde antes de que me conocieran. Así es. Nada. Me conoce bien. Sí, no, dar planes que pasó. Eso pasa muy seguido. Eso no. Bueno, ahora, fíjense bien. Este elemento que están viendo acá no es otra cosa más que la impresión que va a dejar el corazón. Esto es una membrana que recubre el corazón y se llama pericardio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para que vean que la silueta del corazón va a quedar impregnada en el centro tendinoso del diafragma. ¿De acuerdo? Ahora, justamente en este punto, esto ya dijimos que es el hiato de la vena cava inferior. Entonces, como es el hiato de la vena cava inferior, eso quiere decir que la vena cava inferior llega directamente al corazón. Ahora, para que esto no se lo imaginen, ¿vale? Porque ya creo que dije 1000 veces que su imaginación está medio atrofiada. ¿Sale? Ahí. Vean entonces. Este elemento que está acá, sin temor a equivocarse, es la vena cava inferior. Entonces pasa a través del centro tendinoso del diafragma y entonces va a llegar hacia el atrio del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos cómo queda la porción de la vena cava inferior. ¿Va? Entonces, este sale aquí, este queda a nivel de T9. ¿De acuerdo? Este va a quedar una vértebra abajo, entonces va a quedar entre T10 y T11, ¿de acuerdo? Y luego, más o menos a esta altura, es donde vamos a encontrar el hiato aórtico. Y entonces aquí vamos a encontrarlo a nivel de, ¿sale? Entre T12 y el otro. ¿Va? ¿Queda claro? Sale. Entonces, literalmente, estos son los 3 orificios que más nos interesa que se sepan. Ahora, faltan orificios. ¿Cuáles? Bueno, lo que pasa es que hacia la parte posterior se van a formar una serie de músculos que van a quedar más o menos por acá. Hay un par de músculos que más o menos andan por acá. No es que estén en esta altura, ¿sale? Pero ese par de músculos se los voy a mostrar es con esta imagen. ¿Sale? Uno parte de la columna vertebral a nivel de la porción de T11, entre T11 y T12, ¿sale? Mira, ¿qué te pasa? Esto ya lo vimos. Esto no lo toca a ustedes. Es esto. Dale, pues. Ahora, miren. Fíjense, ven. Aquí quitamos el diafragma, pero hay algunas cosas que podemos ver. Por ejemplo, si acercamos un poquito acá, luego, no sé si pueden notar que aquí se forma una línea. Y aquí se va a formar otra. ¿Sí las ven? Sí. Esos son los pilares principales del diafragma. ¿Sale?
Nada más que los cortamos, ¿sale? Bueno, finalmente cortamos el diafragma para poder ver entonces a este músculo, ¿de acuerdo? Esto se supone que lo tienen que ver en abdomen, sin embargo se los muestro desde ahorita para que ustedes ya no batallen demasiado. Este músculo lo que va a hacer es que va a pasar a través de nuestra porción que es el ligamento arcuato medial, que queda justamente acá, ¿de acuerdo? Este músculo forma un lomo para otras estructuras que van a cruzar por esta región. Ahora, como este músculo forma un lomo, así se llama el músculo. Lomo. Nada más que ya saben que nos gustan los nombres más rimbombantes. Para decir lomo en latín se utiliza el término psoas. ¿De acuerdo? Entonces, este músculo se va a llamar psoas. De ahora en adelante, a los perritos ya no les digan lomitos. Psoas. Bueno, ya que me chingan. Una vez tenía un perrito que se llamaba Peritoneo y se enfermó y se murió. Se murió de peritonitis. Bueno, ahora, fíjense bien, el músculo psoas, ¿sale? Repito, va a pasar a través de la porción donde se encuentra el ligamento arcuato. ¿Se vamos? Ahora, se forma el otro ligamento que es el ligamento arcuato lateral. Y lo que va a pasar es que aquí este músculo, ¿sale? Tiene una forma cuadrangular. Entonces, a este músculo le llamamos cuadrado lumbar. ¿De acuerdo? Ahora, repito, estos músculos los tienen que ver tanto en abdomen como en extremidades. ¿De acuerdo? Acá solamente lo único que voy a mencionar es que lo que van a hacer es cruzar por la porción del diafragma. ¿Estamos? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que se formaba una cuadrado lumbar? Es este. Y el psoas es este. ¿Ya? Ahora, hay veces en las cuales hay un músculo más chiquito que está aquí. Está presente a veces, como puede no estar presente. Se llama psoas menor. ¿De acuerdo? Pero repito, no voy a ahondar mucho en esto porque esto le toca abdomen. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí, ¿se acuerdan que les dije que había una cadena de ganglios que se iban a formar a los lados de la columna vertebral? Sí. Bueno, precisamente pasan por esta arcada que se va a formar acá, junto o al lado del psoas. ¿Así vamos? Esa cadena, ¿cómo se llamaba? Cadena ganglionar para ¿así vamos? Dale. O cadena ganglionar simpática. ¿Ah? Ahora, entonces, esta cadena de ganglios viene por acá. Ahora bien, al mismo tiempo vamos a tener un conjunto de venas que lo que van a hacer es que van a cubrir la región lumbar. Evidentemente, ¿cómo se llaman esas venas? Entonces, las venas lumbares cruzan por acá, aquí vienen cruzando las venas lumbares y por aquí viene la vena subcostal. Entonces, por encima, ¿qué va a formar? A la hemiácigos del lado izquierdo y a la ácigos del lado derecho. ¿Hacemos? Entonces, todas estas venas que pasan por acá van a ser las llamadas venas lumbares. ¿Hacemos? O sea, son amplias, son grandes y van a abarcar grandes porciones. ¿Hacemos? Entonces, por la arcada, ¿sale? Diafragmática medial que se va a formar aquí, entonces pasa el músculo psoas, va a pasar la cadena ganglionar paravertebral y las venas lumbares, ¿de acuerdo? Para después ya juntarse con las subcostales y formar entonces alas. ¿Vamos? Sí. Dale. Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a tener que en el mismo hiato aórtico se van a formar los linfáticos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son los linfáticos? Oh, demonios, no les di eso, ¿verdad? Un poquito. ¿Sí o no? Poquito. Que drena. Es que drena. ¿Qué drenan? A ver, son conductos, ¿vale? Que en este caso son más pequeños. Y lo que va a pasar es que se van a formar pequeñas estructuras a las cuales les vamos a llamar nódulos. Ahora,
como estos conductos llevan un líquido transparente, para el término de líquido transparente es Linfa. linfa. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces estos nódulos van a ser pequeñas estructuras que están repletas de células que están en la linfa. Por eso se llaman linfocitos. ¿Ya? Ahora, pero estos nódulos, además de que van a presentar una gran cantidad, ¿sale?, de conductos, van a llegar al conducto principal. Ese conducto principal va a ir por todo el tórax. Y esto aplica también para arterias y venas. Pasan por el tórax. Evidentemente ese conducto se llama. Este conducto torácico empieza a nivel de la primera vértebra lumbar. ¿Sale? Entre el L1 y el L2. A la linfa suelen decirle kilo. ¿De acuerdo? Ya va. Kilo con Q, no kilo con K. ¿Vale? Kilo con K es otra cosa, ¿eh? Ahora, kilo hace referencia a un poco de tejido adiposo que también puede viajar por acá. Van a escuchar el término kilomicrones. ¿Sale? Van a encontrar el término apoproteína. Bueno, precisamente porque tienen pequeñas porciones de, ¿vale?, colesterol y ácidos grasos. ¿Vale? Ahora, ¿han escuchado de LDL y HDL? Sí. Colesterol de alta densidad Y de baja densidad. También de densidad. ¿Tiene que ver con eso? Ahora, ¿qué sucede? Que ese conducto torácico, entonces, primero se va a formar en una cisterna, que ya acabo de mencionar el nombre, dijimos que se llama Kilo. cisterna de Kilo. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que esa cisterna que se forma entre L1 y L2, ahora se convierte en un conducto. ¿Para qué lo quiero? Recoge la linfa de las extremidades inferiores, recoge la linfa del abdomen, ¿de acuerdo? Y un poco todavía le toca la pared torácica. ¿Ok? Ahora, para que esto no se lo imaginen, esto viene acá, esto viene aquí, y esto viene hasta acá. Ok, ahí. Ven, dale, ven esto que está acá. Esos son conductos linfáticos. Y aquí se está formando este elemento. Esto es un nódulo linfático. ¿Así vamos? Ahora, esto, entonces, sin temor a equivocarnos, estamos en el tórax. ¿Sale? Entonces, eso es el. Sale. Este elemento que está aquí al lado, entonces, ¿quién es? Ácidos. ¿Mm? ¿Por qué es la ácidos? ¿Por qué no puede ser el miácido? Porque está del lado derecho. ¿No? Entonces, esto es el lado derecho. Entonces, este elemento que está acá, ¿quién es? La aorta. Entonces, ese es el lado izquierdo. ¿Hacemos? Sí. Entonces, ahora, los linfáticos empiezan en capilares, así como los capilares que mencionamos de las arterias y de las venas. Bueno, lo mismo, el sistema linfático empieza en capilares. Y esos capilares, bueno, pregunta, ¿alguien de aquí quiere ser oncólogo? No. ¿Alguien de aquí quiere ser oncólogo? No. Bueno, pues si quieren ser oncólogos, se tienen que aprender los linfáticos, ¿sí o sí? ¿Por qué? Porque muchos de los cánceres viajan por vía linfática. ¿De acuerdo? Ok, entonces, perfecto. Ya está. Espérame. Ya se desconectó esto y ya está fallando. Ácidos. En sí que es un conducto o es como una La dilatación del conducto. Ahora, la cisterna es una zona donde se almacena líquido finalmente, ¿vale? Ahora bien, vamos acá. Entonces, vale, aquí no vamos a poder ver la cisterna, pero acá me interesan varias cosas. Fíjense bien. Ese conducto torácico va a seguir ascendiendo entre la aorta, el esófago y la ácidos.
Y lo que va a hacer es que va a llegar ahora hacia el lado izquierdo. ¿A dónde? Al sistema venoso. Hay una vena que viene directamente del cuello, que todo el mundo le quiere dar. Los rateros, los vampiros. La vena yugular interna. ¿De acuerdo? Y hay una vena que pasa por arriba de la primera costilla y por debajo de la clavícula. La vena subclavia. Se van a juntar la vena yugular interna con la vena subclavia y forman un solo elemento. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese elemento? Tronco venoso brachiocefálico. Ahora, el que acabo de dibujar está del lado izquierdo. Porque el conducto torácico va a llegar al confluente venoso yúgulo subclavio del lado izquierdo. ¿Tenemos? Dije, confluente venoso yúgulo subclavio, el punto donde convergen ambas. ¿Vale? ¿Vamos? Ahora, del lado derecho, vamos a tener tronco venoso brachiocefálico. Derecho. Sí, Sí. de los dos. ¿Mm? Sí, sí. Claro. ¿Por qué? Porque hay otra vena yugular interna, vamos a tener otra vez a la vena subclavia, otra vez a el tronco venoso brachiocefálico. Ahora, ¿qué sucede? Que la linfa, ¿sale? También necesita drenarse del lado derecho, solamente que aquí es un conducto más pequeño, ¿vale? Ahora, es decir, la extremidad superior del lado izquierdo, la mitad de la cara, todavía el tórax, ¿sale? Va a llegar entonces directamente al conducto torácico. Pero la extremidad superior del lado derecho, la mitad de la cabeza también, va a llegar hacia ese conducto que solamente está del lado derecho. Entonces se llama conducto linfático en el derecho. ¿Se vamos? Sí. Eso quiere decir que también va a llegar al mismo punto. ¿A qué punto llega? A la confluencia, al confluente venoso yúgulo subclavio. Antiguamente conocido como ángulo de Pirogov. ¿Vale? Antiguamente conocido como Pirogov, así, Pirogov. ¿Vale? Pero eso es antiguo, ¿va? Es por algún loco anatomista que va a preguntar y tal. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que la linfa, sin importar de dónde venga, tiene que llegar a la porción venosa. ¿Estamos? Tal. Ahora, ¿por qué tanto rollo? ¿Y qué es lo que tiene que ver con el diafragma? Pues todo, porque ese conducto torácico viaja al mismo tiempo que la otra. Por lo tanto, ¿por qué hiato va a pasar? El hiato. ¿Hasta vamos? ¿Qué pasó? ¿Me espantaste? Te estabas espantando. Te estabas ahogando, ¿ok? Oye, ¿estás bien? ¿Consumes drogas? Debería. Ahora tengo perdón. ¿No? Pues deberías. Fluoxetina, Ritalin, para tratar la depresión. Y si consumes drogas, ya te dejas. Bueno, ya. Ok. Vamos a ver hasta acá entonces. Tal pues. Ahora, en el diafragma, entonces, no es lo único que pasa. Ahora, ¿por qué? Fíjense bien. Se va a formar un nervio que viene de la cabeza y ese nervio anda por todos lados. ¿Vale? Y ese nervio vago va a cruzar a través de la porción de este hiato, que es el hiato esofágico. No, pasa por el hiato esofágico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el nervio vago va a dar la inervación de mi tubo digestivo y siempre va pegado al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Sale. ¿Vamos bien ahí? Sí. Correcto. Ahora bien, ya está. Ya está el diafragma. ¿Qué me falta? Bueno, solo dos cosas. La primera, ¿se acuerdan que les comentaba que por aquí abajo, ¿sale? La arteria torácica interna se dividía en dos? Sí. ¿Sale? Y dijimos que se iba a formar una arteria a ese nivel. ¿Qué arteria dijimos que se formaba? Músculo frénica. Y la otra arteria pasa por acá. Y dijimos que está. Ok. Entre el cartílago costal, el proceso chifoide y el pilar anterior del diafragma se va a formar otro triángulo. Uy,
Ese triángulo es para que pueda pasar la arteria epigástrica. ¿De acuerdo? Entonces, ese triángulo, ¿sale? Se le llama externo-condro-diafragmático. Repito, ese triángulo, ese espacio se llama externo-condro-diafragmático. Por ahí va a pasar la arteria epigástrica. ¿Sale? Ahora, para que no se lo imaginen. Pero el nombre externo. Externo-condro-diafragmático. Algunos te ponen externo costo diafragmático porque no consideran a los cartílagos, sino ya consideran como tal a la costilla. Ahora, aquí. Sale. Fíjense bien. Nuevamente. Acá tenemos al cartílago. Acá tenemos al esternón. Y aquí entonces en esta parte posterior, perdón, me fue un poco la. Entonces aquí en la parte posterior tenemos a el diafragma. Entonces, el espacio es externo, condro, diafragmático. Y este vaso que está aquí es la arteria epigástrica. ¿Te vamos? ¿Ya lo tenéis? Sale. En medio, aquí se va a formar el pilar anterior, y aquí se va a formar otro pilar anterior, y aquí se forma otro hueco. Este espacio que está aquí no pasa absolutamente nada. Algunos le llaman hiato de Marfan. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, lo que pasa es que cuando somos bebés, ¿sale? El diafragma todavía no sella por completo a la cavidad torácica ni a la cavidad abdominal. Entonces, estos hiatos se pueden formar más grandes y si no se cierran bien, puede pasar contenido de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. Eso se llama hernia diafragmática, ¿de acuerdo? Las hernias diafragmáticas, repito, son espacios, ¿vale? Literalmente donde pueden pasar porciones de intestino. Entonces, imagínense intestino delgado o intestino grueso dentro de la porción torácica. ¿No queda? ¿Ya de ahí? Ahora, algunos hacen mención que eso se llaman hernia, ¿sale? De Morgagni. ¿Sale? Morgagni, ¿de acuerdo? Hernia de Morgagni. Es un espacio muy amplio del hiato que se forma en la parte anterior. Como ese hiato, que le llaman de Marfan, sin epónimo, va entre la porción del diafragma y el esternón, ¿cómo se llama ese hiato? Externo diafragmático, ¿vale? Diafragmático external. No veo problema porque le digan sí, pero se llama externo diafragmático. ¿Estamos? Ahora, pero eso es por delante. ¿Se puede dar hernias por detrás? Sí. ¿Por qué? Porque el hiato esofágico, ¿vale? El hiato esofágico puede verse alterado y puede dilatarse. Si se dilata, entonces es el estómago el que se va hacia la parte torácica. Y entonces, literalmente, van a formar una hernia que se llama hernia hiatal. Hernia hiatal. Las hernias hiatales son cuando se dilata demasiado el orificio esofágico y entonces una porción del estómago se mete al tórax. Son las que salen por esfuerzo. Algunos, no siempre. ¿Sale? ¿Quieres deletrear? Ahora, cuando se forman estas hernias, en el caso de los bebés, eso se llama hernia de Bosch-Dalek. Así. No sé, ¿qué es? Hernia de Bosch-Dalek. ¿Sale? Ahora, Bosch-Dalek, pues ya saben que es el epónimo. Hernia hiatal o hernia diafragmática posterior. Las hernias de Morgagni son hernias diafragmáticas anteriores. Entonces, estas son hernias diafragmáticas posteriores. ¿Hacemos? ¿Vale? Entonces, repito, estas simplemente dejan el paso del contenido abdominal hacia la cavidad torácica. Y eso no debe de ser. ¿Estamos? Vale. Listo. Ahora. No, mira, eso te
Entonces, ya, vámonos. Mañana, irrigación, drenaje venoso, inervación del diafragma. Así casi me dice, ya doctor, ya vámonos, ya doctor, pare.